primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad, porque Sayacía está lejos, más de 500 kilómetros. Y gracias a las organizaciones, especialmente Maíz de Vida. Estamos aquí presentes y quiero agradecer también a esas mujeres valientes que dejaron su hogar, a sus hijos o a sus esposos. Regalamos un fuerte aplauso a esas mujeres que están presentes de lucha. También nosotros los hombres que dejamos nuestro quehaceres, dejamos nuestros hijos también, nuestros compromisos. Yo soy el maestro Américo. Algunos preguntarán qué está haciendo el maestro acá. Debe dar clase. Gracias a Dios, yo ya me jubilé hace 4 años. ¿Sí? Estoy en la lucha desde el 2015 del tema que pasó en el río La Pasión, el segundo río más grande y más importante de Guatemala. Así que fuerte aplauso a los varones, por favor. Bueno, podemos, el desastre fue en el 2015, en el río La Pasión. Podemos observar allá, no solo el río La Pasión, sino el Usumacinta, que divide Guatemala y México. El río Salinas también, o Río Negro, porque así se le llama en la parte de Ixcán, ¿verdad? También han sido contaminados, y el río San Pedro Naranjo. El río Subín, se me fue por alto el río Subín escribirlo, arroyo El Mico, Santa Marta, otros arroyos. Entonces, esto es el impacto, como ya lo dijeron ustedes, lo que nos han destrozado las grandes empresas palmeras allá en nuestro territorio de Petén. Siguiente. De acuerdo con el estudio titulado Situación de Recurso Hídrico en Guatemala, realizado en el 2005 por la Universidad Rafael Landívar y el Instituto Ambiental, con apoyo de Países Bajos, documentaron que en Guatemala las aguas en un 47.5 van a México y se encuentran en el departamento de Petén, especialmente en Sayaché, y muestra entonces que contaminar el agua es colocar a Guatemala en un problema de carácter internacional y de salud, porque mucha gente vive en ribera de los ríos. Mucha gente se alimenta, o nos alimentamos, mejor dicho, perdón, y gana sus recursos vendiendo el peces. Pero cuando fue esto, el desastre, ya casi ya no tenemos peces suficiente como era en abundancia en los años anteriores. Siguiente. La empresa, todos lo sabemos, en los medios de comunicación denunciamos a los jueces en Petén, venimos acá a hacer manifestaciones. Gracias a Telma Aldana nos dio un poco de apoyo, se investigó y la empresa que contaminó es Repsa, el río La Pasión, y las otras, el río San Román, Chiquibul, Tiquindustria, río La Pasión y Palma de Ixcán y Naiza han contaminado los diferentes ríos que estoy mencionando, ¿verdad? Siguiente. Podemos observar las fotografías cuando fue el desastre, no tenía estudio de impacto ambiental. Qué tristeza, ¿verdad? Todo va a desembocar a los diferentes ríos que tenemos en el departamento de Petén y parte también porque el río San Román ingresa en el departamento de Cobán, en el municipio de
de Chisec, si no me estoy mal. Siguiente. Tragedia ambiental, dice. En el 2012, el arroyo de San Román, el causante fue la tiquindustria. En el 2013, arroyo El Mico y la empresa Naiza. El 2015, un 28 de abril, nuevamente se contamina el río La Pasión Repsa. Podemos observar la cantidad de peces que están, podemos observar en los, yo le llamo cayuco, ¿va? Ahí miren, podemos observar el impacto que se desarrolló en el río La Pasión. Todo esto se fue a los juzgados, pero como ya dijeron los que me intervinieron, las leyes están cooptadas, ¿verdad? Ahí está. Por eso, compañeros, debemos seguir luchando, porque somos nosotros los que tenemos que defender esta causa, porque las organizaciones, claro, nos dan acompañamiento, pero nosotros somos los que tenemos que estar enfrente de esto, haciendo las denuncias, pero desgraciadamente las leyes no caminan para nosotros los pobres. Siguiente. Podemos observar ahí cuando fue el desastre de unos quineles o como se le puede llamar, una zaguada de la empresa, y cuando fue el desastre, pues todo eso fue a desembocar en los diferentes ríos, especialmente La Pasión. Siguiente. Ahí tenemos el representante de la empresa, ¿verdad? Ahí donde se comprometió, pues, de traer peces de diferentes para hacer una crianza, para recompensar, ¿verdad? Caso contrario, no se ejecutó nada, ¿verdad? Por eso es que ya no tenemos mucho alimento en el río La Pasión. Siguiente. Ahí pueden observar, ahí en la pantalla, miren cómo vemos allá abajo, el desagüe va cayendo en el río La Pasión, ¿verdad? Ahí miren, podemos ver qué se ha hecho para defender el agua y el territorio. La denuncia pública, como ustedes, los diferentes territorios lo han hecho, también el municipio de Sayaché lo hemos realizado, nos hemos agotado, pero seguimos en lucha. Y gracias a Dios les quiero contar que un leño solito no arde. Nos hemos juntado los municipios de Chisec, de Fray, de Ixcán, de Quiché, Rashujá, por esta problemática de La Palma. Nos hemos unido y hemos formado nuestra organización Canachoch. Así ya unidos ya tenemos un poquito más de fuerza, venir acá a hacer las diligencias. Siguiente. Ahí a nivel internacional, este caso se llevó a cabo una comisión liderada por el licenciado Saúl, el Patojo que se ve por allá, de negro, que fue mi alumno, le di clase, ¿verdad? Y fui a denunciar allá a nivel internacional, pero por cuestiones de trabajo, pues soy el que represento ahorita esta organización del municipio de Sayaché. También se hizo también denuncia a nivel nacional, internacional, que la compañía internacional se logró bloquear económicamente a la empresa junto a activistas y organizaciones ambientales de Estados Unidos que no compren el producto que ellos producen, ¿verdad? Pero ustedes saben que siempre la política siempre se paró, pero después siguieron comprando el producto. Peleamos para que no se le diera
se me olvida el nombre, como un visto bueno de las empresas, ¿verdad? Si cumplían con todos el impacto ambiental, los recursos, todo va para ver si, pero hasta hoy sé que ya le dieron ese dictamen favorable a las empresas, ¿verdad? Entonces, siguiente. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué logro? Por las manifestaciones, hemos logrado tal vez muy poco, porque la empresa no tenía un estudio de impacto ambiental. Fue la denuncia, fue así que ya las empresas, el medio ambiente presionó, ¿verdad? Y según el acuerdo gubernativo que vemos ahí, una sanción a aquella empresa que no tiene el estudio de impacto ambiental de 100,000 quetzales. Yo creo que es una pequeña lucha por las presiones de las comunidades, más de 24 comunidades que fueron contaminados en la cuenca del río La Pasión. Siguiente. Ahí miren, podemos observar la demanda. Estamos hablando, claro, ¿verdad? O sea, hacemos la demanda legal contra la empresa. Ahí se aparece en la fotografía el licenciado Saúl haciendo todo la demanda legal. Y creo que por ahí, que no sé si ya, compañera Rosa, si ya estamos ya o ya me pasé. ¿Estamos? Bueno, entonces las lecciones aprendidas podemos explicar, para enfrentar un monstruo es difícil, ¿va? Tenemos que unir todas las organizaciones y me gusta que aquí estamos diferentes territorios. Debemos unirnos, compañeros guatemaltecos, diferentes etnias. Yo, para decir, soy de Quiché, pero nací en el departamento de Quetzaltenango, en una parte caliente, Coatepeque, pero soy más petenero porque me llevaron de 1 año para el departamento cuando hacíamos 48, 36 horas porque no había carretera en ese departamento de Petén. Eso es lo que hemos nosotros como organización, hacer la denuncia pública en los medios nacionales, denuncia legal y protesta, alianza con otras comunidades y dando a conocer que lo poco que tenemos, que no venden su territorio, o sea, la tierra, los pobres campesinos, porque si no más pobreza tenemos cada día, ¿verdad? Que lo poco que tenemos, cuidémoslo, como hablamos del tema del agua. Nos da un mensaje clarito el compañero y la compañera que nos interpretó la canción del agua, que somos nosotros los responsables para dejar una buena idea a la nueva juventud. Muchas gracias, un saludo fraternal del municipio de Sayaché, compañeros y compañeras, y seguimos adelante.